¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hijos parecen olvidar el amor y el sacrificio de sus madres, volviéndose ingratos y faltos de respeto? La Biblia nos advierte sobre esta realidad en Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos del valle lo sacarán y lo devorarán los hijos del águila. Este pasaje, amigos míos, no es una simple metáfora poética. Es una advertencia divina, una sentencia espiritual que resuena a través de los siglos. Revela que la ingratitud y la falta de respeto no son solo una cuestión de mal comportamiento o una fase de rebeldía, sino un reflejo de una desconexión espiritual profunda, una enfermedad del alma que carcome los cimientos de la familia y del propio ser. Hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, exploraremos las raíces amargas de esta actitud según la sabiduría inmutable de la Biblia y, más importante aún, cómo podemos restaurar el vínculo sagrado entre madres e hijos a la luz de la palabra de Dios. Si alguna vez has sentido el dolor punzante de ver a un hijo alejarse de los valores que con tanto amor le inculcaste, si tu corazón de madre ha llorado en silencio por la indiferencia y el desprecio, este mensaje te dará claridad, te dará consuelo y te dará esperanza. ¿Estás listo para descubrir la verdad que Dios quiere revelarte hoy? Desde los tiempos más antiguos, desde que la humanidad dio sus primeros pasos fuera del Edén, hemos sido testigos de un fenómeno doloroso y desconcertante: el hijo que se aleja del amor de su madre, que olvida el sacrificio que ella ha hecho y la trata con una indiferencia helada o un desprecio que corta como un cuchillo. No, esto no es un problema moderno, no es producto de las redes sociales o de la cultura actual. Es una batalla antigua, una lucha que se libra en el corazón del ser humano. La Escritura nos muestra que este comportamiento tiene raíces profundas, raíces que se hunden en la tierra oscura del orgullo, del egoísmo y de una desconexión espiritual que lleva al hombre a endurecerse contra aquel ser que más lo ha amado en esta tierra. La Biblia, la palabra viva de Dios, advierte con una claridad aterradora sobre las consecuencias de un corazón que rechaza la gratitud y la honra. Nos enseña que este endurecimiento no solo destruye familias, sembrando discordia y dolor, sino que también aleja a la persona de la bendición de Dios, cerrando las ventanas de los cielos sobre su vida. Desde los primeros días de la creación, Dios mismo, en su infinita sabiduría, estableció el principio del honor y el respeto como la piedra angular de la familia. En el libro de Éxodo capítulo 20, el Señor entregó los 10 mandamientos en medio de truenos y relámpagos, y entre ellos uno brillaba con una promesa especial: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense bien, esto no es un simple consejo, no es una sugerencia amable, es una ordenanza divina, un mandato con una promesa adjunta. La honra trae bendición, la honra alarga la vida, la honra trae el favor de Dios, pero por el contrario, el desprecio, la deshonra, trae consecuencias nefastas. Sin embargo, en la actualidad, con una tristeza que aflige el alma, vemos a multitudes de hijos que han cerrado su corazón con candado, que han dejado que el veneno de la ingratitud envenene su alma hasta el punto de no valorar, de no apreciar, de no reconocer la presencia de su madre en sus vidas. Es como si una ceguera espiritual los hubiera atrapado en una densa niebla, impidiéndoles ver la realidad gloriosa de lo que significa el amor maternal, un amor que es el reflejo más cercano del amor de Dios en este mundo caído. En las Sagradas Escrituras encontramos historias que son espejos de nuestra propia realidad, relatos que reflejan este endurecimiento del corazón. Uno de los ejemplos más impactantes y trágicos es el de Absalón, el hijo del rey David. Absalón no era un joven cualquiera. Fue criado en un hogar de privilegio, en el palacio real, con acceso a la sabiduría de su padre, un hombre conforme al corazón de Dios y a la guía del Señor. Pero Absalón, en su soberbia, decidió seguir su propio camino. Permitió que la rebeldía y el resentimiento echaran raíces en su corazón, alimentándolas día tras día en secreto. En lugar de honrar a su padre y valorar la familia que Dios le había dado, se dejó llevar por la amargura y una ambición desmedida, al punto de levantarse en una rebelión abierta contra su propio padre, buscando derrocarlo y tomar su trono. Su historia es una advertencia clara, una sirena que suena en la noche, mostrándonos lo que ocurre cuando el corazón de un hijo se endurece. Al final, su rebeldía no lo llevó a la gloria que anhelaba, sino a la ruina, a una muerte prematura y vergonzosa, cumpliendo al pie de la letra lo que Proverbios 16:18 advierte:
El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así como Absalón rechazó la autoridad de su padre, muchísimos hijos hoy en día han cerrado sus oídos a la voz de la madre que los ha criado con amor y sacrificio. Tal vez comenzaron con pequeñas actitudes de indiferencia, con un silencio displicente, con palabras ásperas o con una actitud constante de ingratitud. Pero poco a poco, como una mancha de humedad en la pared, esa frialdad fue creciendo, expandiéndose hasta convertirse en un desprecio abierto. La ingratitud, escúchenme bien, no aparece de repente. Es una semilla que se cultiva en el jardín secreto del corazón hasta que sus raíces son tan fuertes que toman control absoluto de la vida de una persona. Es por eso que la palabra nos exhorta con urgencia en Hebreos 3:15, si hoy escuchan su voz no endurezcan el corazón. Muchos de estos hijos no se dan cuenta, en su ceguera, de que cada vez que rechazan el amor de su madre, cada vez que ignoran su consejo, cada vez que desprecian su presencia, están alejándose también del amor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto de obediencia y amor, mostró la importancia suprema del respeto y la honra cuando, incluso en la cruz, en medio de la agonía más atroz que un ser humano pueda soportar, se aseguró de que su madre estuviera cuidada. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, con la sangre corriendo por su rostro y el peso de los pecados del mundo sobre sus hombros, Jesús mira a su madre y a su discípulo amado y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo. Aún en su agonía, en su último aliento, mostró el valor incalculable de la relación madre-hijo, dejando un ejemplo eterno de lo que significa amar y honrar. Pero ¿cuántos hoy en día siguen este ejemplo? ¿Cuántos han permitido que su corazón se endurezca al punto de ver a su madre como una carga, como un obstáculo, en lugar de verla como la bendición que Dios ha puesto en sus vidas? La cultura moderna, mis amigos, ha contribuido enormemente a este problema. Se enseña a los jóvenes que deben ser independientes a toda costa, que no necesitan rendir cuentas a nadie, que el respeto es algo que se gana y no algo que se otorga por amor y por mandato divino. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente, un camino más excelente. En Proverbios 23:22 se nos dice con una sencillez poderosa: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Sin embargo, muchos han cambiado la sabiduría eterna de Dios por las filosofías huecas del mundo, creyendo que pueden ignorar este principio sin sufrir las consecuencias. Cuando un hijo se vuelve ingrato, no solo hiere profundamente a su madre, sino que también hiere su propia alma. El desprecio y la indiferencia siembran semillas de amargura que, inevitablemente, darán un fruto amargo en su propia vida. Muchos hijos que rechazan a sus madres terminan viviendo en una soledad profunda, sin darse cuenta de que ellos mismos han destruido el vínculo más sagrado que Dios les dio en esta tierra. Jesús nos enseñó que lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Si un hijo siembra desprecio, cosechará indiferencia. Si siembra ingratitud, cosechará soledad. Hay un llamado urgente del Espíritu Santo a reflexionar. Cada hijo que ha endurecido su corazón contra su madre debe preguntarse en la quietud de su conciencia: ¿realmente quiero vivir así? ¿Realmente quiero que este sea mi legado? ¿Acaso no es hora de volver al camino correcto? Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una oportunidad de restauración, pero depende de cada persona tomar la decisión de cambiar. En Malaquías 4:6 leemos una promesa poderosa que debe resonar en nuestros corazones. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el deseo ardiente de Dios: que las familias sean restauradas, que los corazones heridos sean sanados, y que el amor vuelva a florecer donde antes solo había dureza y desolación. Si hoy hay un hijo que escucha estas palabras y reconoce en su interior que ha sido ingrato, que ha cerrado su corazón a su madre, que ha permitido que la frialdad y la indiferencia lo dominen, quiero decirte que todavía hay esperanza. Dios no solo puede transformar tu corazón, sino que puede restaurar la relación que parecía perdida para siempre. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Él lo haga? Y si eres una madre que ha sufrido el rechazo de tu hijo, que has derramado lágrimas en la soledad de tu habitación, recuerda que Dios ve cada lágrima que has derramado. No estás sola. Ana, en la antigüedad, oró con fervor por su hijo Samuel, y Dios escuchó su clamor. Sigue orando. Sigue creyendo, porque Dios es fiel y puede tocar el corazón de tu hijo, así como ha tocado millones de corazones endurecidos a lo largo de la historia.
El amor de una madre nunca, jamás es en vano, y Dios honrará cada sacrificio que has hecho. El corazón de un hijo puede endurecerse como una piedra, pero no hay nada que Dios no pueda cambiar. Hoy es el día de reflexionar, de volver al amor, de restaurar lo que se ha roto. No esperes a que sea demasiado tarde. La honra a los padres es un principio divino que trae bendición, y cuando un hijo comprende esto, su vida es transformada para siempre. Que estas palabras sean una semilla en tu corazón, y que Dios haga la obra en aquellos que han perdido el camino. Desde el principio, la humanidad ha luchado contra el engaño sutil del orgullo y la autosuficiencia. Es un enemigo sigiloso, un ladrón que se infiltra en el corazón y lo endurece poco a poco, hasta el punto de hacerle creer que no necesita a nadie, que puede caminar solo, que no debe gratitud ni honra a quien le dio la vida. Cuando un hijo se llena de esta autosuficiencia, comienza a ver a su madre no como una fuente de sabiduría, sino como alguien que ya no tiene nada que enseñarle, como una voz que puede ignorar porque su propia sabiduría le parece superior y suficiente. La palabra de Dios nos advierte sobre este peligro mortal, porque detrás de esta actitud no solo hay arrogancia, sino una peligrosa desconexión con la verdad que puede llevar al desastre. El orgullo es la raíz de innumerables caídas. En Proverbios 16:18, la Biblia lo dice con una contundencia que debería hacernos temblar. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es un patrón que se repite una y otra vez en la historia humana. Cuando un hijo permite que su corazón se llene de autosuficiencia, cuando cree que ha alcanzado un nivel en el que ya no necesita el consejo, el amor o la guía de su madre, está dando un paso ciego hacia la destrucción. La Biblia nos da ejemplos claros, vívidos, de cómo esta actitud lleva a caminos de dolor y ruina. Uno de los casos más representativos y conmovedores es el del hijo pródigo. Su historia no es solo una parábola, es una advertencia solemne sobre lo que ocurre cuando el orgullo ciega el entendimiento. Él se encontraba en la casa de su padre, rodeado de amor, de provisión, de dirección. Tenía todo lo que un joven podría desear, pero decidió que podía hacerlo mejor por su cuenta. En Lucas 15:12 leemos que se dirigió a su padre con una frialdad pasmosa y le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Estas palabras, mis amigos, encierran una profunda ingratitud, un desprecio monumental, pues al pedir su herencia en vida, estaba, en esencia, dando por muerto a su padre, rechazando su autoridad y despreciando todo lo que había recibido. En su mente engañada por el orgullo, creía que no necesitaba más a su familia, que fuera de ese hogar encontraría algo mejor, algo más emocionante. Su autosuficiencia lo llevó lejos, pero no tardó en descubrir la amarga realidad de su error. Lo que parecía libertad se convirtió en la peor de las esclavitudes. Lo que parecía independencia terminó en una miseria abyecta. El hijo pródigo gastó todo lo que tenía en placeres pasajeros, en amistades falsas, y cuando vino la necesidad, cuando el hambre apretó, se encontró solo y desamparado. Lucas 15:16 describe su condición con un realismo crudo, y deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Aquello que él pensó que sería una vida mejor, la vida que el mundo le ofrecía, lo llevó al punto más bajo, a desear la comida de los animales. En ese momento de desesperación, reconoció su error, pero tuvo que pasar por la humillación y la desesperación más profundas antes de darse cuenta de que su autosuficiencia lo había engañado. El mismo principio se repite en innumerables corazones hoy. Hijos que creen que han superado la autoridad de sus madres, que piensan que pueden vivir sin rendir cuentas, que han dejado de valorar la voz que un día los enseñó a caminar. Pero la autosuficiencia siempre, escúchenme bien, siempre conduce al vacío. En Jeremías 17:5 se nos advierte con palabras de fuego. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en la carne y aparta su corazón del Señor. La autosuficiencia no es solo un problema de orgullo, es una desconexión espiritual. Cuando un hijo deja de respetar a su madre, no solo está despreciando su crianza, sino que está cortando una conexión vital que Dios mismo estableció para su bienestar. El problema del orgullo y la autosuficiencia no se limita a los tiempos del hijo pródigo. Lo vemos desde los albores de la humanidad. La primera rebelión en la historia fue impulsada por la misma actitud. Satanás, el padre de la mentira, engañó a Eva con una promesa que apela directamente a la autosuficiencia. Seréis como Dios. Génesis 3:5.
Fue la promesa de independencia absoluta, de no necesitar dirección ni autoridad, de determinar el propio camino sin depender de nadie más. Y esa misma mentira, con diferentes disfraces, sigue resonando en muchos corazones hoy. Es la misma voz que susurra al oído de un hijo diciéndole que no necesita a su madre, que puede vivir sin su consejo, que ya ha aprendido lo suficiente y puede ignorarla. Pero esa es la voz que lleva al alejamiento, al endurecimiento, al desprecio. La autosuficiencia no solo destruye relaciones, sino que también impide el crecimiento. Un hijo que deja de escuchar el consejo de su madre se priva de una de las fuentes de sabiduría más grandes que Dios le ha dado. En Proverbios 1:8 hasta 9 se nos dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero muchos hijos han cambiado ese adorno de gracia por la pesada carga de la soberbia. Se han apartado de la bendición por creer que pueden sostenerse solos. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo poderoso sobre la caída de los que se enaltecen. Nabucodonosor era un rey poderoso, dueño de vastos territorios y riquezas incalculables. Su orgullo lo llevó a pensar que todo lo que tenía era fruto de su propia grandeza, de su propio poder. En Daniel 4:30 se nos muestra su arrogancia cuando declara: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Pero Dios no deja sin corrección a quien se exalta. En el mismo instante, una voz del cielo anunció su caída, y el rey fue humillado de la manera más drástica. Perdió su razón, vivió como una bestia del campo, y pasó años en esa condición hasta que reconoció que su autosuficiencia era una ilusión. Solo cuando levantó los ojos al cielo y reconoció la soberanía y la autoridad de Dios, su reino le fue restaurado. Este patrón es claro como el agua: el que se exalta será humillado. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La autosuficiencia es un espejismo, un engaño que hace creer a un hijo que es más fuerte sin su madre, que ya no la necesita, que puede caminar solo. Pero tarde o temprano, la vida misma lo confronta con la verdad. No hay grandeza en despreciar a quien te dio la vida. No hay honor en rechazar la voz que te instruyó. No hay bendición en apartarse del consejo divino. Cuando un hijo se llena de orgullo, se priva de todo lo que Dios ha preparado para él. Pero cuando reconoce su error y se vuelve a la senda correcta, encuentra restauración. Así como el hijo pródigo regresó y su padre lo recibió con amor y un abrazo, así también Dios abre las puertas a aquellos que reconocen que han caído en la trampa del orgullo. Aún hay oportunidad para aquel que ha despreciado a su madre, para aquel que ha creído que no necesita su amor ni su consejo. La pregunta es si estará dispuesto a abrir los ojos antes de que la vida misma lo obligue a hacerlo. La corrección, amigos míos, es un acto de amor. Desde el principio, Dios estableció la disciplina como un medio para guiar al ser humano por el camino correcto. Un hijo que es corregido tiene la oportunidad de crecer con sabiduría, de aprender de sus errores y de evitar el camino de la destrucción. Sin embargo, cuando un hijo rechaza la corrección y la ve como una carga, como una ofensa, en lugar de un acto de amor, su corazón se aparta de la verdad. La rebeldía toma el lugar de la humildad, y la resistencia al consejo se convierte en el primer paso hacia la ingratitud y el desprecio. La Biblia advierte que aquellos que menosprecian la disciplina caen en la insensatez, mientras que los que la aceptan reciben entendimiento y bendición. Proverbios 12:1 lo dice sin rodeos: El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Esta verdad se ha manifestado en la vida de incontables hijos que, en lugar de ver la corrección como una oportunidad para crecer, la han tomado como un ataque personal. Creen que su madre los limita, que su enseñanza es innecesaria, que sus advertencias son exageraciones. Prefieren seguir sus propios impulsos antes que escuchar la voz de la experiencia. En ese rechazo no solo desprecian la instrucción de su madre, sino que desprecian la sabiduría que Dios ha puesto en su vida. En las Escrituras, uno de los ejemplos más impactantes y trágicos de esta actitud es el de Elí y sus hijos. Elí era sacerdote en Israel, y sus hijos, Hofni y Finés, fueron criados en el templo, en un ambiente donde podían conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos despreciaron la corrección de su padre y se entregaron a la corrupción y al pecado. A pesar de las advertencias, continuaron en su rebeldía, y la consecuencia fue devastadora. En 1 Samuel 2:25, Elí les dice:
Si un hombre peca contra otro hombre, los jueces lo juzgarán, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Su rechazo a la corrección no solo les costó la vida, sino que llevó a la ruina a toda su familia. Cuando un hijo rechaza la disciplina, no se da cuenta de que está cerrando la puerta a la bendición. La corrección no es un castigo injusto, sino una protección contra los peligros que él mismo no puede ver. Dios mismo disciplina a aquellos que ama, porque sabe que sin corrección el ser humano se aparta del camino correcto. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Pero muchos han cambiado esta verdad por el engaño del orgullo. Prefieren actuar según su propio entendimiento, creyendo que la corrección es una restricción en lugar de un acto de amor. El hijo que desprecia la corrección no solo se aleja de su madre, sino que también se aparta de Dios. En Proverbios 15:5 se nos dice: el necio menosprecia la corrección de su padre, pero el que la acepta adquiere prudencia. Este desprecio es una señal de ceguera espiritual. Un hijo que no puede aceptar la reprensión tampoco podrá recibir la dirección de Dios, porque su corazón se ha endurecido contra toda autoridad. La rebeldía lo lleva a justificar sus errores, a ver la corrección como un ataque en lugar de una advertencia, a resistir la verdad porque prefiere su propia voluntad. La historia de Caín refleja este patrón destructivo. Dios mismo le advirtió antes de que cometiera su crimen. En Génesis 4:7 leemos: si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. En lugar de escuchar la advertencia y corregir su actitud, Caín permitió que su orgullo y su enojo lo dominaran. No aceptó la corrección, y su rechazo lo llevó a cometer un acto irreversible. Su historia es un recordatorio sombrío de que cuando un hijo cierra su corazón a la disciplina, abre la puerta a la tragedia. Cuando un hijo resiste la corrección de su madre, está negándose a sí mismo la oportunidad de aprender y crecer. La corrección no es un acto de opresión, sino una prueba de amor. En Deuteronomio 8:5 se nos recuerda: reconoce en tu corazón que así como un hombre disciplina a su hijo, así el Señor tu Dios te disciplina. Dios corrige porque ama, y una madre corrige por la misma razón. Pero cuando un hijo desprecia esa corrección, está alejándose de la voluntad de Dios. El problema es que muchos hijos no reconocen la importancia de la disciplina hasta que enfrentan las consecuencias devastadoras de sus decisiones. En el libro de Proverbios hay un lamento que refleja este error. En Proverbios 5:12-1-3 el necio dice: y dirás, ¿cómo aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprensión? No escuché la voz de mis maestros ni incliné mi oído a los que me instruían. La corrección ignorada se convierte en arrepentimiento tardío. Cuando un hijo rechaza la enseñanza de su madre, tarde o temprano enfrentará el peso de sus malas decisiones. Dios no dejó este principio solo para que fuera una advertencia. Lo estableció como una ley espiritual inmutable. En Gálatas 6:7 se nos dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El hijo que siembra desprecio a la corrección, cosechará dolor. El que rechaza el consejo se enfrentará a la consecuencia de su propia necedad. Pero el que acepta la disciplina, el que recibe con humildad la instrucción, será guiado por el camino de la vida. La diferencia entre un hijo sabio y un hijo necio está en su actitud hacia la corrección. En Proverbios 13:1 se nos dice: el hijo sabio acepta la corrección de su padre, pero el burlador no escucha la reprensión. La sabiduría no viene solo del conocimiento, sino de la capacidad de recibir instrucción y aplicarla. Un hijo que aprende a escuchar a su madre, que acepta la corrección con humildad, se está preparando para recibir la dirección de Dios. No es casualidad que la Biblia relacione la falta de corrección con la destrucción. Un hijo que se acostumbra a desobedecer sin consecuencias se convierte en alguien que no respeta ninguna autoridad. En Jueces 21:25 se describe una época de gran corrupción en Israel con estas palabras: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La ausencia de corrección lleva a la anarquía, al desorden, a la ruina. Un hijo que no respeta la autoridad de su madre no respetará ninguna otra autoridad y eventualmente se encontrará sin dirección, sin propósito y sin paz. El llamado de Dios es claro. Un hijo debe recibir la corrección con humildad, porque es la clave para el crecimiento y la madurez. En Salmos 94:12 se nos dice:
Bienaventurado el hombre a quien corrige, Señor, y en tu ley lo instruyes. La corrección es una bendición, no un castigo. Es la herramienta que Dios usa para formar el carácter, para proteger del error, para encaminar hacia la vida. Rechazar la corrección es rechazar la bendición. Aceptarla es recibir sabiduría y dirección. El hijo que desprecia la enseñanza de su madre está cerrando la puerta a su propio crecimiento, pero el que abre su corazón y escucha, el que recibe con humildad la disciplina, encontrará favor y gracia delante de Dios. La influencia del mundo es sutil pero devastadora. Se infiltra en el pensamiento, en las decisiones, en la manera en que un hijo percibe a su madre. Lo que antes era respeto se convierte en indiferencia. Lo que antes era gratitud se transforma en desprecio. Poco a poco, la voz materna deja de ser un consejo valioso y se vuelve una molestia que se ignora. Las Escrituras advierten sobre la corrupción que viene de escuchar a quienes no temen a Dios, sobre el peligro de adoptar costumbres que destruyen los valores fundamentales y sobre el efecto destructivo que tienen las malas compañías. Pero muchos, en lugar de prestar atención a la advertencia, prefieren rodearse de aquellos que alimentan su orgullo, de quienes refuerzan su rebeldía, de aquellos que les dicen que ya no tienen que honrar a su madre porque han crecido y pueden hacer lo que quieran. La palabra de Dios expone esta mentira y deja claro que el mundo no ofrece libertad, sino esclavitud disfrazada de independencia. En Proverbios 13:20 se nos advierte con claridad: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta no es solo una observación casual sobre la amistad, sino un principio espiritual que determina el destino de una persona. Un hijo que se rodea de quienes desprecian la honra a los padres terminará adoptando la misma actitud, creyendo que su madre no merece respeto, que su crianza es anticuada, que su amor es una carga. El mundo está lleno de voces que promueven esta mentalidad, que exaltan la autosuficiencia y ridiculizan la obediencia. Pero el final de este camino no es la plenitud, sino la soledad y el vacío. Las Escrituras muestran cómo el pueblo de Israel una y otra vez cayó en este error. Dios les había dado instrucciones claras. Les había advertido que no se contaminaran con las costumbres de las naciones que los rodeaban, pero no quisieron escuchar. En Jueces 2:11, 1:12 describe el resultado: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. El proceso fue gradual. Una generación dejó de valorar la enseñanza de sus padres. Comenzó a escuchar otras voces. Permitió que su corazón fuera influenciado por ideas ajenas a la voluntad de Dios. Y cuando quisieron darse cuenta, ya no eran el pueblo apartado para el Señor, sino esclavos de las naciones que los habían seducido con falsas promesas de libertad. El peligro de las malas influencias no es una cuestión de azar, sino una estrategia bien definida del enemigo. Desde el principio, Satanás ha utilizado este método para alejar a los hijos del camino correcto. No lo hace de manera abrupta, sino a través de ideas que parecen inofensivas, de pensamientos que apelan al orgullo y a los deseos del corazón. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No importa cuán fuerte parezca el fundamento de un hijo, si se rodea de quienes desprecian la sabiduría, tarde o temprano será influenciado por ellos. Es un principio espiritual que no falla. La ingratitud no siempre nace en el corazón del hijo por sí sola. Muchas veces es sembrada por aquellos que lo rodean, por un ambiente que le enseña a rechazar la corrección, por una cultura que lo convence de que su madre ya no tiene autoridad sobre él. El mismo problema se observa en la historia de Roboam, hijo de Salomón. Tuvo en sus manos la oportunidad de gobernar con sabiduría, de seguir los pasos de su padre, de escuchar el consejo de los ancianos que habían guiado a Israel con justicia. Pero en lugar de eso, buscó el consejo de los jóvenes que crecieron con él, de aquellos que no tenían temor de Dios ni experiencia en liderazgo. En 1 de Reyes 12:8 hasta 11 se nos dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le dieron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿qué consejo me dan ustedes para que respondamos a este pueblo? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre.
Ahora pues, mi padre les impuso un yugo pesado, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Roboam dejó el consejo de los sabios por el consejo de los necios, y su reino fue dividido como consecuencia de su insensatez. Lo mismo ocurre con muchos hijos que dejan de escuchar la voz de su madre para prestar atención a quienes les dicen lo que quieren oír. Creen que están eligiendo su propio camino, cuando en realidad solo están repitiendo los errores de aquellos que los rodean. El problema de la influencia del mundo es que no muestra sus verdaderas intenciones desde el principio. Se presenta como una alternativa atractiva, como una invitación a la independencia, pero su fin es la ruina. En Santiago 4:4 se nos dice: «Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». La amistad con el mundo no es inofensiva. Un hijo que adopta la mentalidad del mundo está alejándose de la bendición de Dios, está rompiendo el principio de honra que trae recompensa, está eligiendo el camino de la desobediencia. El enemigo no solo utiliza las malas compañías para corromper el corazón de un hijo, sino que también emplea la cultura, los valores distorsionados que la sociedad promueve. Se exalta la autosuficiencia, se ridiculiza la obediencia, se promueve la idea de que cada quien debe seguir su propio camino sin rendir cuentas a nadie. Pero la Biblia enseña lo contrario. En Efesios 6:1-3 se nos dice: «Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra». El mundo no ofrece promesas como esta. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete satisfacción, pero entrega vacío. El peligro no está solo en rechazar la instrucción de la madre, sino en adoptar una mentalidad que aleja al hijo del temor de Dios. El respeto por los padres es el reflejo de la relación con el Creador. Un hijo que aprecia la enseñanza de su madre está demostrando que su corazón se está alejando del Señor. En Proverbios 30:17 hay una advertencia fuerte sobre esto. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos del valle lo sacarán y lo devorarán los hijos del águila. No es una simple consecuencia terrenal, sino un juicio espiritual sobre aquellos que han endurecido su corazón. Dios llama a cada hijo a examinar con quién se está rodeando, qué voces está permitiendo en su vida, qué influencia está moldeando su manera de pensar. No basta con decir que se sigue a Dios, si en el corazón se han sembrado ideas contrarias a su voluntad. No basta con afirmar que se tiene respeto por la madre, si las decisiones reflejan lo contrario. La verdadera honra se demuestra en la obediencia, en la humildad, en la disposición de reconocer que el camino de Dios es mejor que el camino del mundo. Quien se deja arrastrar por la influencia del mundo cosechará las consecuencias de su elección. Pero quien elige la sabiduría y la verdad, encontrará la bendición que solo Dios puede dar. El sufrimiento de una madre ignorada no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Una madre que ha entregado su vida, que ha llorado en silencio, que ha soportado noches de angustia por un hijo que la ha menospreciado, lleva consigo un dolor que no puede ser medido en palabras. La Escritura deja claro que el llanto de una madre no queda sin respuesta, que la deshonra no es ignorada y que Dios mismo se levanta en defensa de aquellas que han sido despreciadas. No hay mayor ingratitud que la de un hijo que olvida a quien lo trajo al mundo, que actúa como si la paciencia de su madre fuera inagotable y que cree que su rechazo no traerá consecuencias. Dios estableció el respeto y la honra a los padres como un principio inquebrantable. Desde los tiempos antiguos, la desobediencia y el desprecio hacia la madre eran considerados actos de grave insensatez. En Proverbios 30:11 se advierte: «Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre». Estas palabras no son solo una observación de la decadencia moral, sino una denuncia espiritual de aquellos que han elegido despreciar la fuente de amor más pura que han recibido en esta tierra. Un hijo que olvida el sacrificio de su madre, que se avergüenza de ella, que la trata con indiferencia, está manifestando no solo un corazón endurecido, sino una ceguera que lo lleva a actuar en contra de su propio bienestar. La Escritura está llena de advertencias sobre las consecuencias de este comportamiento. En Deuteronomio 27:16 se declara: «Maldito el que deshonre a su padre o a su madre». Esta maldición no es un simple castigo arbitrario, sino una realidad espiritual que afecta cada área de la vida de quien ha decidido despreciar a la mujer que le dio la vida.
La falta de gratitud hacia una madre no solo hiere su corazón, sino que establece un ciclo de dolor y ruina en la vida del hijo. Quien trata con desprecio a su madre, quien la ignora en su vejez, quien la rechaza cuando más lo necesita, está sembrando una semilla que traerá una cosecha amarga. Los días pasan, las estaciones cambian y el tiempo avanza sin detenerse. Muchos hijos no entienden la fragilidad de la vida hasta que es demasiado tarde. La madre que un día los sostuvo en sus brazos, que los consoló en sus momentos de debilidad, que los protegió cuando eran vulnerables, un día partirá de este mundo. Y cuando ese momento llegue, el hijo ingrato comprenderá el peso de su indiferencia. La palabra de Dios deja claro que la honra a los padres es un principio que trasciende las emociones del momento. En Proverbios 23:22 se nos exhorta: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Sin embargo, la cultura del desprecio y el egoísmo han llevado a muchos a olvidar este mandato divino, creyendo que siempre habrá tiempo para corregir su actitud. El sufrimiento de una madre ignorada clama a la justicia. En Éxodo 22:24, Dios da una advertencia severa sobre el trato hacia los vulnerables. No afligirás a ninguna viuda ni huérfano, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si Dios es tan celoso en la protección de los indefensos, ¿cuánto más prestará atención al llanto de una madre despreciada? Ningún hijo que ha deshonrado a su madre puede pensar que su vida estará llena de paz. La Escritura revela que la ingratitud abre la puerta a la aflicción, y que Dios mismo se encargará de juzgar a quienes han tratado con desprecio a aquellas que los criaron con amor. La ingratitud no surge de la nada, sino que es el resultado de un corazón que ha sido contaminado por el orgullo y la dureza. Un hijo que ignora a su madre ha permitido que su amor por sí mismo sea mayor que su capacidad de reconocer el sacrificio de quien lo llevó en su vientre. En 2 de Timoteo 3:1-2 se describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La ingratitud y la desobediencia a los padres no son simples defectos de carácter, sino signos de una decadencia espiritual profunda. Un hijo que menosprecia a su madre no solo está dañando la relación con ella, sino que está erosionando su propia alma. La indiferencia hacia el dolor materno endurece el corazón hasta el punto de hacerlo insensible a cualquier tipo de amor verdadero. Es por eso que la Biblia enfatiza tanto la importancia de la honra a los padres, porque es un reflejo de la disposición del corazón para recibir las bendiciones de Dios. En Efesios 6:2-3 se nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este principio no puede ser ignorado sin consecuencias. Dios ha dado a las madres un papel especial en la vida de sus hijos, una autoridad que no puede ser reemplazada ni ignorada sin que haya repercusiones espirituales. En Proverbios 1:8-9 se nos recuerda: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El consejo de una madre es una protección contra los errores de la vida, pero muchos hijos han cambiado este adorno de gracia por la arrogancia de la autosuficiencia. La voz de una madre que clama a Dios no es desoída. La Escritura muestra que aquellos que han sido rechazados por sus propios hijos pueden encontrar refugio en el Señor. En Isaías 49:15, 1:6, Dios hace una promesa conmovedora: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Si Dios tiene un amor tan grande por sus hijos, ¿cuánto más prestará atención al dolor de una madre que ha sido rechazada por aquel a quien dio todo? El destino de un hijo ingrato no es uno de paz ni de plenitud. La Biblia muestra que la desobediencia y la falta de honra tienen consecuencias serias. En Proverbios 20:20 se declara: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Un hijo que ignora el sufrimiento de su madre está oscureciendo su propio futuro. Está sembrando una semilla de dolor que eventualmente dará fruto en su vida. Dios llama a cada hijo a examinar su corazón, a preguntarse si ha tratado a su madre con la honra que ella merece.
a considerar si ha caído en la trampa de la indiferencia y la ingratitud. La oportunidad de corregir este error aún está disponible, pero no lo estará para siempre. En Hebreos 3:15 se nos dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La voz de Dios llama al arrepentimiento, a restaurar lo que ha sido dañado, a sanar la relación con aquella que un día sostuvo en sus brazos al hijo que ahora la ignora. El dolor de una madre que ha sido olvidada es un peso que no puede medirse, pero no es un dolor que quedará sin respuesta. Dios escucha, Dios ve, Dios actúa. La pregunta es si el hijo ingrato reconocerá su error antes de que el tiempo se le agote. No todo está perdido para el hijo ingrato. Aunque haya endurecido su corazón, aunque haya ignorado el amor de su madre y despreciado su enseñanza, aunque el orgullo lo haya llevado a apartarse, el camino de regreso sigue abierto. La misericordia de Dios no tiene límites para quien decide humillarse y reconocer su error. En la Escritura, los llamados al arrepentimiento no solo son una invitación, sino una advertencia. Ignorar la oportunidad de restauración es elegir un destino de dolor, pero dar el paso hacia la honra y la reconciliación es entrar en la bendición que Dios ha prometido a quienes caminan en obediencia. El primer paso en el camino de regreso es el reconocimiento. No hay restauración sin un corazón que se doblega ante la verdad. En Jeremías 3:13 el Señor declara: solo reconoce tu culpa, que contra el Señor tu Dios has pecado. La ingratitud y el desprecio no solo son un acto de deshonra contra la madre, sino contra Dios mismo, porque Él estableció el principio de la honra y lo selló con una promesa. Muchos hijos han crecido creyendo que su actitud no tiene consecuencias, pero la Escritura deja claro que todo acto de desobediencia trae su propio juicio. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece la oportunidad de volverse del error y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. La parábola del hijo pródigo es una de las imágenes más poderosas de este proceso. En Lucas 15:17 se nos dice que, después de haberlo perdido todo, el hijo reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su situación no cambió hasta que reconoció su error. Pero ese reconocimiento no fue suficiente sin una acción concreta. No se quedó lamentando su condición, sino que se levantó y volvió a casa. Muchos hijos saben en su interior que han actuado mal, que han tratado con desprecio a su madre, que han permitido que su corazón se enfríe, pero el orgullo los mantiene atados. Saben que deben dar el paso, pero temen humillarse. El hijo pródigo no solo decidió regresar, sino que llegó con la actitud correcta. En el versículo 21 confesó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la actitud de un corazón verdaderamente arrepentido. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un hijo que reconoce su ingratitud y busca restaurar la relación con su madre, no solo está corrigiendo una falta personal, sino que está alineando su vida con la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 5:6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La restauración no es automática, requiere un corazón rendido, dispuesto a actuar conforme a la verdad. Un hijo que ha despreciado a su madre debe mostrar con hechos que su arrepentimiento es genuino. No basta con palabras vacías, porque la honra se demuestra en acciones. El perdón es un componente esencial en este proceso. Una madre puede haber sido herida profundamente, puede haber soportado años de indiferencia, puede haber llorado en secreto por la dureza del corazón de su hijo, pero Dios llama al perdón. En Colosenses 3:13 se nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Dios extiende su misericordia, así también una madre que ha sido ignorada puede abrir sus brazos y restaurar el amor que parecía perdido. La honra no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. No se trata solo de corregir un error del pasado, sino de establecer un nuevo fundamento sobre el cual construir la relación. En Malaquías 1:6, Dios hace una pregunta que resuena en cada generación: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El respeto y la gratitud no deben depender de las emociones o de las circunstancias, sino de la obediencia al mandato divino. Un hijo restaurado es aquel que decide vivir en honra, sin importar el tiempo que haya pasado en la ingratitud. La Escritura nos muestra que Dios es un Dios de reconciliación.
En Efesios 2:13, 1:4 se nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que ha sido roto puede ser restaurado. Una relación quebrantada entre madre e hijo puede ser sanada por el poder de Dios cuando hay un corazón dispuesto a cambiar. Pero ese cambio debe ser real, debe reflejarse en cada actitud, en cada decisión, en cada palabra. El tiempo es un factor que no puede ser ignorado. Muchos hijos creen que siempre habrá una oportunidad para reconciliarse, que pueden posponer la restauración, que pueden seguir viviendo sin preocuparse por el daño que han causado. Pero la vida es incierta. En Santiago 4:14 se nos recuerda, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No hay garantía de que haya un mañana para corregir lo que se ha hecho mal. La oportunidad de honrar a una madre es hoy. El amor de una madre es una de las manifestaciones más puras del amor de Dios en la tierra. Ignorar ese amor es un error que muchos lamentan demasiado tarde. En el Salmo 27:10 nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios es el único que nunca falla, pero la relación entre madre e hijo es un regalo divino que no debe ser menospreciado. Recuperar ese vínculo es recuperar algo sagrado. No hay restauración sin compromiso. Un hijo que ha sido ingrato y que busca regresar al camino de la honra, debe entender que su relación con su madre no puede ser tratada con ligereza. En Mateo 5:23-24, Jesús enseña un principio poderoso. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La restauración no es una opción secundaria, es un requisito para caminar en la voluntad de Dios. El hijo que vuelve a la honra no solo recupera la relación con su madre, sino que también abre la puerta a la bendición de Dios en su vida. En Isaías 1:19 se nos promete, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La obediencia trae recompensa, la honra trae favor, el respeto abre las puertas que el desprecio había cerrado. Cada hijo tiene la oportunidad de decidir, seguir en el camino de la ingratitud o volverse a la senda de la honra, ignorar el dolor de su madre o buscar restaurar lo que ha sido dañado. Dios no obliga a nadie a cambiar, pero llama con amor a aquellos que han endurecido su corazón. En Apocalipsis 3:20 se nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación está abierta, el camino de regreso está disponible, la restauración es posible. Lo único que falta es la decisión de dar el primer paso. El destino de un hijo ingrato no está sellado hasta que su última oportunidad sea agotado. Mientras haya vida, mientras el aliento de Dios permanezca en sus pulmones, existe la posibilidad de redención. La ingratitud no es solo una actitud, sino una enfermedad del alma que se arraiga en el corazón y lo endurece, distorsionando la percepción de la verdad. Un hijo que ha caminado por la senda de la indiferencia no se da cuenta de lo que está perdiendo, porque la ceguera espiritual lo ha envuelto en un velo de autosuficiencia y desprecio. Pero la Escritura revela que no hay oscuridad tan densa que Dios no pueda disipar con su luz, ni pecado tan grande que su misericordia no pueda perdonar. El problema de la ingratitud no es un asunto superficial ni un simple error de carácter, es un reflejo de un corazón que ha perdido el temor de Dios. La honra a los padres no es una sugerencia, es un principio divino establecido desde la creación. El hijo que desprecia a su madre no solo está violando un mandamiento, sino que está desafiando el orden que Dios diseñó para el bienestar del hombre. En un mundo donde la independencia se ha convertido en un ídolo y la autosuficiencia es exaltada como una virtud, el acto de honrar a una madre es visto como algo innecesario, como una carga que se puede dejar a un lado. Pero la verdad es que ningún hijo que rechaza este principio puede vivir en plenitud, puede construir una vida materialmente próspera, alcanzar reconocimiento y éxito, pero su alma quedará vacía. La ingratitud nunca ha sido el camino de los justos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que prosperaron porque entendieron la importancia de la honra. José, a pesar de haber sido vendido por sus hermanos y traicionado por quienes debían amarlo, nunca permitió que su corazón se endureciera. En lugar de vengarse, escogió el perdón. Cuando estuvo en posición de despreciar a su padre y madre,
Decidió honrarlos y restaurar la relación que el pecado había fracturado. Su historia no solo es un testimonio de redención, sino una muestra del carácter de aquellos que son bendecidos por Dios. El mundo ha normalizado el menosprecio hacia los padres. Se promueve la idea de que un hijo no tiene la obligación de respetar a su madre si cree que ella ha fallado, si considera que su crianza no fue perfecta, si siente que merece algo más de la vida. Pero este razonamiento es un engaño del enemigo, diseñado para dividir generaciones y romper la bendición que Dios ha establecido en la familia. No se trata de si una madre fue perfecta o no, porque ninguna lo es. Se trata de reconocer que Dios ha otorgado una autoridad sagrada en la relación entre madre e hijo, y que deshonrarla es alejarse de la voluntad divina. El juicio por la ingratitud no siempre llega de inmediato. Dios es paciente, pero su justicia es inquebrantable. El hijo que endurece su corazón y persiste en su desprecio puede creer que nada malo le ocurrirá, que su vida continuará sin consecuencias. Pero la Escritura es clara en que Dios no puede ser burlado. En el tiempo señalado, cada acción tendrá su recompensa. Así como la honra trae bendición, la deshonra trae maldición. No es una cuestión de superstición o miedo, sino una ley espiritual que opera sobre la vida de cada ser humano. La ingratitud también tiene un efecto profundo en la generación que viene después. Un hijo que desprecia a su madre está modelando una conducta que será replicada en sus propios hijos. El desprecio se convierte en un legado, una cadena de insensibilidad y ruptura que se repite en cada familia que no corrige su camino. Un hijo ingrato tendrá hijos ingratos. Y cuando llegue el día en que necesite amor, cuando su corazón clame por respeto y cuidado, encontrará el mismo vacío que él creó. La palabra advierte que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Pero el amor de Dios no busca condenar, sino restaurar. Un hijo que ha sido ingrato aún tiene la oportunidad de romper ese ciclo. La decisión de cambiar no solo afectará su relación con su madre, sino que transformará su vida entera, porque la honra no es solo un acto externo, es una postura del corazón que abre las puertas a la gracia divina. Cuando un hijo decide humillarse, cuando reconoce su error y busca la reconciliación, Dios lo levanta. Lo que parecía perdido es restaurado, y el amor que había sido apagado puede renacer con una fuerza aún mayor. El arrepentimiento no es una emoción pasajera, es una acción concreta. Un hijo que quiere restaurar su relación con su madre debe demostrarlo con hechos. No se trata de simples palabras, sino de un cambio genuino en la manera de tratarla, en la forma de hablarle, en la disposición de escucharla y valorar su presencia. El verdadero arrepentimiento se refleja en cada detalle, en la paciencia con la que se le atiende, en la ternura con la que se le responde, en la voluntad de hacer lo que sea necesario para recuperar lo que fue dañado. El tiempo es un enemigo implacable para quien deja las cosas sin resolver. Muchas historias de dolor han sido escritas por hijos que se dieron cuenta demasiado tarde de lo que habían perdido. Pensaron que siempre habría otro día para pedir perdón, otra oportunidad para cambiar su actitud, pero la vida no les dio ese margen. No hay mayor carga que la del arrepentimiento tardío, el peso de saber que se pudo haber hecho algo y no se hizo. Dios ofrece hoy la oportunidad de restaurar, pero el mañana no está garantizado. El amor de una madre es un reflejo del amor de Dios. Es un amor que no guarda rencor, que espera con los brazos abiertos, que está dispuesto a olvidar el pasado para construir un futuro nuevo. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán profunda haya sido la herida, el amor de una madre es la representación más cercana de la gracia divina. Así como el Padre Celestial recibe con gozo al pecador arrepentido, una madre que ha sido ignorada no necesita nada más que un corazón dispuesto a regresar. La decisión está en manos de cada hijo, seguir en la arrogancia y la indiferencia o elegir el camino de la restauración. Dios no obliga, pero deja clara la consecuencia de cada elección. La bendición de la honra está disponible para quien la busque, así como la condenación de la ingratitud está reservada para quien la elija. La pregunta no es si Dios castigará o premiará, sino qué camino se decidirá tomar. Los días siguen pasando. La oportunidad de cambiar sigue estando ahí, pero no lo estará para siempre. Un hijo sabio aprovechará el tiempo que aún tiene. Un hijo necio esperará hasta que sea demasiado tarde. En las manos de cada uno está el futuro que quiere construir, la historia que quiere escribir, la herencia que quiere dejar. Dios ha hablado. La palabra ha sido expuesta. La verdad está delante de los ojos de quien quiera verla. Ahora solo queda la decisión. Si este mensaje ha tocado tu corazón,
Si reconoces que necesitas la restauración de Dios en tu familia, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, restaura mi corazón y mi familia. No lo hagas por mí, hazlo como una declaración de fe, como un altar que levantas ante Dios, y comparte este video. No para que se haga viral, sino para que esta palabra de verdad llegue a un hijo cuyo corazón está endurecido, a una madre que llora en secreto. Seamos un ejército de luz que lleva esperanza a los corazones rotos. Suscríbete a este canal no para aumentar un número, sino para unirte a una comunidad que cree en el poder de Dios para transformar vidas. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén.